Ofertón para entrar a tu corazón. Agencias Guay presenta. Sale a luz documento confidencial del Ministerio de Relaciones Exteriores con detalles de la reunión entre la canciller Sandra Jovel y el secretario general de Naciones Unidas para pedir el retiro de Iván Velásquez de Guatemala. El embajador de Estados Unidos, Luis Arreaga, posa en foto pública junto a Iván Velásquez por primera vez desde que llegó en octubre pasado en una nueva manifestación de apoyo al comisionado contra la impunidad. Residenciales Praga, el lujoso proyecto inmobiliario de Manuel Valdizón, tan grande como para albergar 4 veces el Palacio Nacional, pasa a resguardo del Estado. El juez Miguel Ángel Gálvez, que saltó a las primeras planas de la prensa al llevar los mayores casos de corrupción en Guatemala, analiza su postulación a fiscal general y jefe del Ministerio Público. La Fed Cup es el evento más importante del tenis guatemalteco que inicia este miércoles en Asunción, Paraguay. Y el Paris Saint-Germain goleó al Sochaux y avanza en los cuartos de final de la Copa de Francia. Y en noticias del mundo, el presidente Donald Trump deplora el accidente protagonizado por un inmigrante guatemalteco que le costó la vida a un jugador de fútbol americano. En Sin Filtro analizamos el documento que se filtra de Relaciones Exteriores, la etiqueta SF Confidencial, el análisis a cargo de Philip Chicola y Estuardo Zapeta. Noticiero Guatevisión con María Luisa Gómez y Alejandro Vidal. Ofertón para entrar a tu corazón. Agencias Guay presentó. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a las noticias de este martes 6 de febrero con lo más destacado de la jornada, María Luisa. Así es, Alejandro. Estamos listos con todo el equipo de Noticiero Guatevisión. Gracias por acompañarnos. Iniciamos. Si se trata de cuadernos con color, pide Norma Color 360. Presenta. El diario El Periódico tuvo acceso a un documento confidencial de ayuda de memoria que devela información sobre la reunión sostenida entre la canciller Sandra Jovel y Antonio Guterres, secretario general de Naciones Unidas. Hasta el momento, la Cancillería no ha confirmado ni descartado la veracidad del documento. El documento revela el mensaje que llevó y la respuesta que obtuvo la ministra de Relaciones Exteriores, Sandra Jovel, al señalar al jefe de la CICIG, Iván Velásquez, de extralimitarse y excederse del uso de la prisión preventiva y hasta ideologizar la persecución penal. Todo esto en la reunión que sostuvo con el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, el pasado 21 de febrero en Nueva York. La canciller expresó a Guterres que la visita tenía un franco interés y se enfocó en las acciones emprendidas por la CICIG. Jovel dejó claro desde el inicio la posición de la administración de Morales frente a la CICIG, y es que Guatemala apoya a la CICIG pero no al comisionado Velásquez. De acuerdo a lo indicado por la canciller, el comisionado se ha extralimitado de sus funciones. Esa queja ya había sido planteada con anterioridad, expresa el documento, en una reunión sostenida entre la canciller Sandra Jovel y el secretario de Asuntos Políticos de Naciones Unidas el 27 de octubre del 2017, donde manifestó preocupación por las violaciones a los derechos humanos de los sindicados. Jovel volvió a llevar a la mesa ese tema acompañado de un fact sheet que enumera una serie de casos que documentan un uso excesivo de la prisión preventiva y la violación de la presunción de inocencia, a tal grado que la canciller habría preguntado al secretario Guterres expresamente si la ONU compensará a las víctimas, al referirse a los políticos, militares y empresarios y otros indicados en casos de corrupción revelados por el Ministerio Público y la CICIG. En la lista de quejas que llevó la canciller citó el allanamiento llevado a cabo en la Casa Presidencial en noviembre de 2016 por la investigación del hijo y hermano del presidente. Frente a Guterres, la canciller se quejó hasta del procurador de los derechos humanos, Jordán Rodas, a quien señaló de proteger al comisionado, además de preguntar cuál sería el proceder de la organización frente a las conductas del comisionado. Jovel dijo al secretario de la ONU: "Yo estoy aquí para defender al país". La administración de Morales se cuestionó a quién le rinde cuentas el comisionado al no hacerlo con el gobierno. Si es un funcionario de Naciones Unidas, ¿a quién rinde cuentas sobre sus acciones?, preguntó
Jovel. La respuesta que obtuvo fue que el comisionado no es estrictamente funcionario de plantilla de la organización. Como un villano dejó ver Jovel al jefe de la CICIG, a quien señaló de entrometerse en asuntos de carácter nacional y polarizar al país. Según el documento filtrado a la prensa, el embajador Jorge Skinner-Cle trata de ideologizar la persecución penal hacia un sector de centro derecha, mientras que el viceministro de Relaciones Exteriores, Estuardo Roldán, asegura que el impacto de CICIG ha tenido repercusiones negativas en la economía nacional. Jovel dejó ver que Iván Velásquez le ha quitado protagonismo en la lucha contra la corrupción al presidente, al expresar que los medios y la prensa continúan cooptados por las decisiones del comisionado Velásquez y el señor presidente Jimmy Morales ha sido quien ha contribuido mayormente en la lucha contra la corrupción. A la solicitud de Jovel de remover a Iván Velásquez de la CICIG, la respuesta del secretario general fue que en este momento no puede sacar a Velásquez. Esa decisión crearía controversia por el apoyo que ha sumado el comisionado de la comunidad internacional y de los donantes, señaló Guterres. Guterres mencionó que las partes se contraponen sobre el actuar del comisionado al citar los elogios expresados por el ex canciller Carlos Raúl Morales sobre el papel de la CICIG y del actual comisionado y los planteamientos por la canciller, en donde el gobierno lo pinta como un hombre ingrato, casi un villano, dijo Guterres. En la reunión surgió la propuesta del secretario general Antonio Guterres de conformar un equipo de trabajo o bien que el gobierno requiera por escrito y de manera formal la sustitución del comisionado Velásquez, mientras Naciones Unidas evalúa los documentos que sustentan la queja del gobierno de Morales. La canciller solicitó que lo conversado no trascendiera para que el encuentro no fuera malinterpretado por los medios de prensa. Sin embargo, el documento confidencial de ayuda de memoria fue filtrado al diario El Periódico y de allí se ha hecho público. Por una Guatemala en paz, Carolina Leverón. Y Estados Unidos apoya con firmeza a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y a Iván Velásquez, así afirma el embajador de Estados Unidos, Luis Arriaga, en un tuit publicado en la cuenta de Twitter de la embajada estadounidense, luego de reunirse con Velásquez en la sede de la CICIG. En la imagen aparecen ambos con una calcomanía en las manos que reafirma el apoyo a la comisión. La publicación se da el mismo día en el que documentos de la Cancillería guatemalteca se filtran, en los cuales se confirma la intención del gobierno de Morales nuevamente de sacar al comisionado Velásquez. Diputados aseguran que la Comisión Internacional en contra de la impunidad en Guatemala debe continuar en el país, pero dejan en duda la permanencia de Velásquez. Diputados de FCN Nación, UCN y PAN coinciden en que la CICIG debe seguir trabajando en el país, pero no opinan lo mismo de Iván Velásquez. Al ser consultados, esto dijeron. Pues yo desconozco eso. ¿Y el trabajo de la CICIG cómo lo ve? ¿Cree que debería seguir la CICIG? Pues eso es un acuerdo que existe hace años, debía de respetarse. ¿Y en el caso del comisionado Iván Velásquez? Pues no tengo comentarios. Para poder opinar tengo que enterarme de lo que me está hablando. ¿Qué opina del trabajo que ha hecho la CICIG y igual el comisionado? Pues la CICIG, Guatemala necesita de la CICIG. Creemos de que esa lucha contra la corrupción debe seguir. ¿Y el caso del comisionado? Me reservo comentarios. Gracias. Lo importante es que si el gobierno central o nacional está actuando ante el secretario general del Foro de las Naciones, haya argumentos y haya argumentos sustentables como para poder manifestar inconformidades en algunos aspectos. Creo que evaluar las funciones de la comisión me parece algo lógico. Pero no todos los diputados opinan lo mismo. Otros congresistas apoyan la labor que ha realizado el comisionado Velásquez. Incluso citaron a la canciller para que explique cuáles son los motivos para pedir la destitución del jefe de la CICIG. No es de momento correcto que una de las instituciones que esté velando por combatir la corrupción en Guatemala, como es la CICIG, pues uno, se quiera buscar la salida de la CICIG de Guatemala, dos, cambiar el mandato, o tres, sacar al comisionado Iván Velásquez de Guatemala. Entonces, eso es lo que realmente nos preocupa, como el tema migratorio. Es un gran error insistir ante Naciones Unidas con lo mismo, básicamente porque no podemos dejar de reconocer la labor que ha realizado CICIG, desnudando la realidad guatemalteca de alguna forma y develando la impunidad y la corrupción. Por una Guatemala en paz, Dulce Rivera y Luis Arche.
Y el abogado constitucionalista criticó los argumentos llevados por la canciller guatemalteca ante las Naciones Unidas en el nuevo intento del gobierno por sacar a Iván Velásquez al frente de la CICIG. Vamos ahora también a revisar qué dicen en las redes sociales sobre este tema. Vamos de lleno con todos ellos. Kevin Ger, ¿por qué tanta insistencia, terquedad y necedad? Es más obvio y no se requiere ser un genio. No nos están dejando robar tranquilos y a eso le llaman hoy en día injerencia. Dorita Cardona, da vergüenza realmente que tengamos malos hijos de la patria, traidores y ciegos, defendiendo a los corruptos y se olvidan del guatemalteco honrado que se gana con esfuerzo el pan de cada día, no como ellos que solo alargan el brazo y después de lamerle las botas a sus jefes, se olvidan dónde viven. Solís Carlos. Sí, pues, la injerencia le llaman porque les están descubriendo lo rata, corruptos y sinvergüenzas que son. Quieren hacer desaparecer a toda costa dicha entidad para seguir robando y viviendo del pueblo. Sean dignos y trabajen con ética profesional y dejen de vivir en la oscuridad, que todos son una vergüenza para el pueblo y todo el país. Marianela Monroy, qué ridícula señora. Deje de ser un títere más y no insulte y no insista en seguir protegiendo a su presidente y el resto de corruptos, que tarde o temprano tendrán que pagar por todo lo que han hecho a nuestra Guatemala. Kenner Ridel, definitivamente no. Estados Unidos no le va a creer las grandes mentiras de esa señora, si es que se le puede llamar así. Si Estados Unidos es el primer país donante a la CICIG y todo el mundo sabe que nuestro país está cooptado y gobernado por un grupo de corruptos, narcos y otros. Finalizamos con el comentario de Antonio, quien señala: esta señora, títere de Jimmy y el resto de ladrones del Congreso, mejor que exponga la pobreza, la falta de educación, la malnutrición y los empleos, así como la violencia, para ver qué fue lo que fue a señalar Sandra Jovel ante las Naciones Unidas. Lo invitamos a que usted visite nuestro portal guatevision.com. Allí encontrará toda esta noticia. Fue un gusto acompañarlos. Buenas noches. Si se trata de cuadernos con color, pide Norma Color 360. Gracias, Andrea. Vamos a una pausa. La casa de Manuel Valdizón pasa a manos del Estado de forma provisional. Regresamos con esto y mucho más.